Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este seminario, ciclo, copucheo, cotorreo, como se dice en México, llamado Fragmentos de un colchón en llamas, VIH, teatro y activismo en el Chile de hoy. Estamos transmitiendo en vivo hoy jueves por las redes de Santiago Off y los viernes transmitimos en el mismo horario a las 8 de la noche por las redes de El Desconcierto. Hoy tenemos la tercera sesión de nuestro seminario. Esta sesión está dedicada a artes visuales y VIH con el artista visual y activista Lucas Núñez y la curadora mexicana del Arqueya MUAC, Solenaro. Nos queda nuestra última sesión del seminario. La próxima semana, el jueves, vamos a tener un conversatorio con Las Indetectables, la banda travesti que se mueve entre el puerto de Valparaíso y Santiago de Chile. Y desde ya pueden hacer sus... Yo soy súper volá, entonces me sirven un montón los recordatorios. Y si ustedes se meten en el YouTube de Santiago Off, va a haber un link con Las Indetectables que les recuerda que la próxima semana va a ser el concierto. Entonces ustedes clican en recordar el estreno y ahí les va a aparecer una notificación maravillosa de YouTube para que no lo olviden. Soy Cristian Aravena, dramaturgo e investigador, y este ciclo, o seminario, o tertulias, o copucheo, o o cotorreo, como se dice, es en torno al VIH, el teatro y las artes, y es parte del proceso de escritura de una obra de teatro llamada Mamá San, o la historia de un colchón en llamas, escrita por mí. Esta historia cuenta la historia de Sandra, una mujer mayor, y su hijo, ambos diagnosticados con VIH, pero Mamá San, el arquetipo de la madre latinoamericana, es decir, madre esposa antes que mujer, es diagnosticada en etapa SIDA. Ambas van deambulando de un espacio social en ruinas a otro y el relato va transformándose poco a poco en una genealogía de hitos de la peste, tanto en Chile como en México. El texto ficciona algunos aspectos biográficos y testimoniales del autor, o sea, de mí, y de mis amigos muertos por el virus, con una indagación de archivos de prensa, de bibliografía y de fotografías de cómo se construyó un imaginario en torno al VIH en nuestra región. Les quiero presentar a nuestros queridos invitados, allí Lucas Núñez, persona no binaria, artista visual e investigador independiente. Actualmente participa en CEVVIH, que es el Círculo de Estudiantes que Vive con VIH, como coordinador del área de comunicaciones. Hola, Lucas. Está ahí en silencio, parece. Sí, pero hola, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y está con nosotros Solenaro, curadora interesada en políticas de la memoria. Es curadora del acervo documental y responsable del Centro de Documentación Arqueya del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM en Ciudad de México. Hola, Sol. Hola, ¿qué tal? Estoy teniendo un poco de problemas con la conexión, pero aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Te escuchamos maravilloso y te vemos increíble también. Así que vamos, démosle. Vamos a, como lo hemos hecho en las sesiones anteriores, tenemos 3 detonantes y a propósito de estas 3 detonantes vamos a ir conversando y peloteándonos y copuchando o cotorreando en torno a esto que nos convoca. La primera detonante es situarse en el asunto, es decir, vamos a conversar respecto a mi relación con el VIH en términos de producción, no necesariamente en términos serológicos, si lo quieren plantear no hay ningún problema, pero vamos a hablar un poco de las experiencias de trabajo que hemos tenido con el VIH. En ese sentido, y como también una posición al respecto, yo tengo, esta obra que les contaba, que estoy escribiendo, tengo una relación cero discordante con el VIH y una relación cero discordante en mi corazón también. Y eso es como, me hago cargo de este tiempo en que nos ha tocado, de este contexto en que nos ha tocado vivir, y también de la posibilidad latente, por las decisiones que yo mismo tomo, de mi relación con el VIH. Entonces, a propósito de esto,
Me gustaría que ustedes nos contaran y que nos compartieran sus trabajos. Lucas, tu trabajo como artista y como activista. Y Sol, que nos contara sobre la colección Visualidades y VIH en México y la exposición que hicieron un poquito. ¿Quién parte? Sí, vale, ok. Bueno, en realidad este primer punto es interesante porque en primera instancia, la vez que me diagnosticaron en el 2018, yo había decidido no hacer obra o no producir en torno a los imaginarios del VIH, sino que simplemente dejarlo como un tema aparte, que fuese algo simplemente biomédico, preocuparme de tomarme las pastillas y ya. Pero luego de eso fui notando en realidad cuáles son las intersecciones, cuáles son los puentes, cuáles son también las capas que atraviesa el VIH en mi vida, por lo que gracias a la invitación de una amiga en aquel entonces, eh, fui invitada a ser co-curadora y también participante de una exposición que se llamó Más, Arte y Cuerpo Cero Positivo en Chile, que hicimos en el Museo de Química y Farmacia, donde se buscaban como tensionar ciertas cosas propuestas por ONU-SIDA y como esta perspectiva bien como biológica que existe y que impera todavía hoy, de forma que hubiese una mayor importancia en las perspectivas de personas que viven con VIH. Entonces, hubo una revisión histórica y ciertas propuestas que hoy día como tensionaban ciertos imaginarios. Luego de eso hubo una exposición que realicé junto a Anatole Schall y Matías Marambio en el Museo, o sea, en el Centro Cultural de España de aquí de Santiago, donde nuevamente volvíamos a instalar la pregunta sobre cuál es nuestro lugar en relación con la memoria, cuál es nuestra relación con el SIDA como todavía hoy, y luego esta idea de poder actualizar por medio de la experiencia de voces jóvenes las narraciones del VIH como en un espacio que habíamos hecho con especies de maleza y una exploración bien botánica, un poco como para también instar como esta idea como de el contacto o la invitación como de poder como generar otros espacios de conversación, que de hecho hacía alusión a una exposición que se había hecho en Chicago durante los 90, donde igual habían hecho una especie de invernadero donde invitaban a gente a informarse, discutir y también poder tener estos espacios como de resistencia del VIH. Entonces, creo que casi todos los proyectos o las cosas que tienen que ver con el VIH o cómo las abordo siempre tienen este pie forzado de lo colectivo, la horizontalidad, las redes de apoyo y la forma de poder conformar obra con otras personas. Un poco como la idea de reverberar voces, de hacer como acciones que no tengan que ver con una persona, sino que el que podamos como ir conversando entre varias personas sobre cuál es la importancia de ciertos asuntos. Pero eso, y en realidad, claro, luego lo que implica mi participación en el CEBI también tiene que ver con eso, como la idea de poder proponer nuestras voces y de reivindicar nuestras voces para poder contar otras historias. Creo que eso ha sido una de las cosas más importantes hoy, el cómo consideramos lo que ha pasado en la historia, pero a su vez vamos actualizando ese discurso con nuestras voces y con nuestras nuevas perspectivas y con los nuevos problemas que se van presentando como en torno al VIH. Eso. Querida, ¿cuándo fue esa instancia que mencionaste recién, la de la segunda? ¿Qué año? Centro Cultural de España fue en el año 2019, a fines del 2019. Claro, Perfecto. ahí hubo como, o sea, fue una exposición que fue bien, bien larga en realidad porque la planificamos y comenzamos a trabajar desde comienzos de años con Anatol porque había una exploración botánica de también como establecer una relación con ciertas especies de plantas que se habían utilizado en algún momento como antirretrovirales, entre comillas, que es la hierba de San Juan o la Hipericum perforatum, que se utilizaba Sí. para poder disminuir la carga viral y poder aumentar las defensas, lo que no duraba mucho tiempo, pero por lo menos había una perspectiva más de la idea de transformación del cuerpo. Y creo que eso me llamaba mucho la atención, como el volcarse hacia el cuerpo para poder entender no esta desesperada búsqueda por el cuerpo sano, que es lo que impone la biomedicina, como el nunca vas a volver a ser una persona sana, sino que entender la transformación o esta relación más simbiótica con el virus, que no intenta como romantizar la infección o romantizar esta idea como de el vivir con un virus, sino como entender cuáles son los cambios que vamos pasando como en cada etapa de la vida un poco y
no quedarnos con esta narrativa tan condenante o tan moral de vivir con el virus. Muchas gracias. Sol. Venga, pues bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto también volver a estar también con Lucas, ¿no? Que a quien conocí precisamente a propósito del proyecto que estamos presentando ahora en el micrositio. Y sobre tu pregunta, pues para mí, desde muy temprana edad, estuve siempre muy cerca de la comunidad que en ese entonces se llamaba, o se hacía llamar lésbica gay, ¿no? Y que, bueno, después mutó evidentemente el nombre. Y asistía siempre a la Semana Lésbica Gay que organizaba el Museo Universitario del Chopo, así se llamaba, ¿no? Y para mí siempre fue un espacio, pues, muy poderoso, en el que pude también ver otro tipo de producciones, de iniciativas, de maneras de representar y contagiar y contamos con otras propuestas también de vida que se materializaban en obra artística, ¿no? Y asistí a las veladas, ¿no? Que se organizaban en esos años, en el inicio de los años 90, las veladas por los muertos de SIDA, entonces, ¿no? Participé de ellas. Digamos, como siempre estuve cerca, ¿no? De una comunidad específica. Me tocó, digamos, generacionalmente también un momento en el que se hablaba mucho del SIDA, había muchas campañas también, había conciertos donde pues todavía regalaban tiones, ¿no? En fin, se hablaba, ¿no? O sea, te subías al metro y veías una campaña de prevención, o sea, había como insistencia y mi generación, que ya es más, digamos, de los años 90, creció con un imaginario en torno al SIDA, que no era necesariamente el de los 80, pero que seguía siendo, digamos, un estigma, un prejuicio, ¿no? Y mucha desinformación en torno. Pasaron muchos años, y una persona muy cercana, muy querida, recibió un diagnóstico como VIH positivo hace unos años y recibió su diagnóstico, digamos, como con el fantasma de quien lo hubiera recibido en los años 80, ¿no? O sea, digamos, como una especie de sentencia de muerte, ¿no? Como esta especie de sinónimo. Y para mí fue un momento, digamos, que en el ámbito, digamos, personal, afectivo, me sacudió mucho porque yo quería de alguna manera acompañarle, no sé, enterarme, saber mucho más, o sea, actualizarme incluso, ¿no? Yo me acuerdo que yo le comentaba, pues, que no eran los años 80, que había otro tipo de tratamientos, que se podía vivir con una condición crónica como lo es la diabetes o la hipertensión o la esclerosis múltiple u otras, ¿no? Y que ya no era, digamos, ese mismo lugar, ¿no? O ese mismo momento histórico. Entonces, digamos que una circunstancia personal, o sea, un afecto que se vio, digamos, como sangoloteado, me llevó de una manera profesional a recuperar como eso que había vivido yo en los años 90, ¿no? Y decía, bueno, yo fui a muchas exposiciones que eran sobre SIDA, hacían artistas contra el SIDA, en fin, ¿no? Las semanas lésbica gay, que claro, además luego con el tiempo y haciendo este proyecto, decía, claro, pues es que sí hubo proyectos que tenían que ver con las visualidades, ¿no? En torno al SIDA en su momento y después el VIH, pero que se tuvieron como mucho tiempo como circunscritas, como a una especie de gueto, ¿no? Como a ciertos museos, en ciertos contextos, y por eso mucha gente en realidad no las vio, ¿no? Porque estaban, digamos, como condicionadas a circuitos muy específicos que les correspondía, ¿no? Yo las vi y entonces me empecé a preguntar por dónde habían quedado esas obras, por qué ya no se hablaba tanto, ¿no? No digo que no se hable, pero digamos que en términos de producción visual, pues no tiene ese lugar que a mí me tocó vivir, ¿no? De participación, de espacio público, en fin. Entonces, claro, trabajando ya desde el Centro de Documentación Arqueya, que lo que hacemos es mapeos para poder integrar acervos documentales que consideramos que son medulares de alguna manera para la transformación de la producción artística, pensamos, fue un poco, digamos, en el contexto primero de Ayotzinapa, de la desaparición de los 43 estudiantes, que nos sentimos interpelados y dijimos, bueno, o sea, es que no nada más queremos ir a buscar archivos que existen y que hay que convocar, sino también generar archivos y repositorios de aquello que no ha sido todavía articulado en términos de una colección pública, digamos, ¿no? Y nos dimos a la tarea de empezar a preguntarnos primero como equipo,
En el proceso se sumó Luis Matus, que es el co-curador, el investigador con el que trabajé todo el proyecto. Él ya no está ahorita en el Centro de Documentación Arqueya, pero hicimos el micrositio juntos, ¿no? Y las actividades y demás. Y nos dimos juntos a la tarea de, él desde una generación muy distinta, o sea, él es mucho más joven. Él en el proceso de investigación y el día de la apertura de la exposición decidió hacer público también su estado serológico dentro de una acción para reponer una obra. Y digamos que también eso nos permitió también como de alguna manera complementar también como miradas, ¿no? Miradas que de alguna manera también eran parciales, porque tú preguntabas también, o sea, digamos, por el lugar en el que se posiciona uno. Yo me posicioné desde el inicio como desde un interés, digamos, solidario, de acompañamiento, de generar también de frenar de alguna manera como la inercia de a quién le corresponde o no hablar de ciertos temas, de ciertos aspectos, de ciertas generaciones, ¿no? Y me parecía que había que perforar también al Museo de Arte Contemporáneo y también generar un repositorio de esas visualidades que se estaban perdiendo, ¿no? Porque, claro, nunca tuvieron, muchas de ellas, o muy pocas de ellas, tuvieron un mercado de arte o una circulación, ¿no? O sea, porque se mantuvieron como en circuitos muy específicos y fueron producciones que muchas veces se perdieron, se pudrieron, ¿no? Se honguearon, se vivieron con humedad, se reciclaron, en fin, ¿no? Y me parecía que también era parte de nuestra responsabilidad, digamos, desde el archivo, tratar de convocarlo, porque además, digo, es un museo universitario, nuestra población es, pues, es de mucho joven, ¿no? Y claro, o sea, nos dábamos cuenta también que en la actualidad en México no se habla, no hay campañas en relación al VIH, ¿no? Y claro, yo platicaba mucho con Luis, o sea, sobre, digamos, ese desfase generacional entre los dos. Claro, o sea, Luis crece con una clínica especializada Condesa, ¿no? Que te da los medicamentos, ¿no? Los antirretrovirales y en fin, que hay una serie, digamos, como de derechos ganados. Y me acuerdo que eran muy ricas las discusiones entre nosotros, como de desfase generacional, porque él decía, bueno, pues es que esos espacios fueron ganados gracias al activismo de un montón de gente que trabajó por años y un par de décadas al menos, ¿no? Para que esos espacios públicos y esos derechos existan ahora, ¿no? Y nos preguntábamos mucho, o sea, ¿por qué hay desconocimiento, digamos, en las generaciones actuales de toda esa lucha que hubo previa a que ahora puedas tener esas garantías, ¿no? Y nos preguntábamos, claro, o sea, cómo tenemos de alguna manera como que no vivir en esa inercia y seguir también peleándolas y defendiéndolas para que esos derechos ganados no sean arrebatados en cualquier momento en un cambio de política, ¿no? Con la llegada de una perspectiva de derecha, conservadora o yo qué sé. Que digo, estamos como en ese peligro permanente, ¿no? Latente. Latente, ¿no? Entonces, digamos, digo, no me extiendo mucho más, pero parte, digamos, de un afecto que logro de alguna manera transformar para abrirlo, convocarlo a la esfera pública y empezar a trabajar desde ahí, haciéndonos cargo desde el inicio también pues de las tensiones, ¿no? Que podía generar también este mapeo, que sabíamos que iba a ser definitivamente parcial, de cómo podía leerse, digamos, también mi lugar como mujer heterosexual, que no VIH positiva, ¿no? Digamos como que evaluamos como todas esas condiciones, digamos, para también preguntarnos nosotros qué hacer al respecto, ¿no? O sea, entender los límites, problematizarlos, ¿no? Y hacernos cargo con todo lo espinoso también que pudiera resultar. Pero estábamos convencidos, y lo seguimos estando, de que había que aprovechar nuestro lugar profesional, nuestro espacio de trabajo, para convocar esos acervos, ¿no? O sea, Sí, ahí hay que contar dos cosas, que la clínica Condesa, que es una clínica que está en Ciudad de México y otra que está en Iztapalapa, ¿no? En el Estado de México. Son unas clínicas especializadas en torno al VIH y a enfermedades de transmisión sexual que son increíbles, son impresionantes. Yo me fui a hacer el examen cuando viví en México varias veces y bueno, de hecho ahí se inspira la escritura de esta obra. Ahí conozco el relato de una mujer mayor, que era como mi mamá, empezamos a conversar de hecho muy por eso. Y claro, hay un tema ahí con los circuitos circunscriptos que vamos a hablar, bueno, lo vamos a rozar en el siguiente ítem, pero hay un tema porque también como hay una forma también de narrarlo, de contarlo en cierto momento. Sol, ¿y qué circuitos eran esos circuitos
chiquitos, ¿a qué espacios correspondían? ¿Eran más espacios como pudimos ver de lugares más del under, de lugares más efímeros, de lugares más de, no lugares institucionales del arte, sino que lugares más alternativos? Sí, digo, con todo lo problemático que siempre resulta esa etiqueta, ¿no? Pero sí, digamos que sí eran más under, ¿no? O sea, eran el Museo Universitario del Chopo, que es un museo de la UNAM también, digamos, un espacio que, o sea, que desde la universidad tiene como otro tipo de apertura, y fue el museo que dio cobijo al al único tianguis de rock punk de México, que es el Tianguis del Chopo, que también surge al interior de ese museo. O sea, es un museo muy particular que, digamos, como que en su ADN siempre estuvo como de alguna manera abrazar y dar acogida a otras comunidades, ¿no? Entonces, claro, la Semana Lésbica Gay, la Semana Cultural Lésbica Gay, que así se llamó por mucho tiempo, era un evento anual, pues la verdad que sí, o sea, como muy enfocada como a ciertas comunidades, ¿no? Yo siempre iba cada año, ¿no? Al ciclo de cine y a ver Caniche y a ver a todo Pasolini y lo que fuera, ¿no? Pero es cierto que no veías como a muchos agentes visibles, lo que quiere decir eso, del circuito del arte contemporáneo que estaba vigente en ese momento, ¿no? ¿Sabes? O sea, Sí. como dice Luis, como si tu genitalidad demarcara, ¿no? Como cierto tipo de intereses, ¿no? Entonces, por eso te digo, o sea, como que se ubicaban ahí, se ubicaban en la exposición de 100 artistas contra el SIDA, que fue en el Exteresa, ¿no? Que el Exteresa también es un espacio que nace con un espíritu absolutamente disruptivo dentro de la institución, ¿no? Pero nunca se presentaron en el Museo Tamayo, ni en el Museo Arte Moderno, ni en Bellas Artes, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, eso es algo como que caché hace poco. Dije, claro, pues es que siempre estuvieron dirigidas como a nichos muy específicos, ¿no? Claro, claro. Hay un segundo, ¿hay algo que quieras como comentarnos, querido Lucas? Como O sea, sí, no, en verdad, en relación a lo que comentaba Sol, me llama mucho la atención, claro, como ciertos logros que se han conseguido, pero que siguen estando bajo la lógica centralista. Y pienso como en comparación lo que es el fenómeno de la clínica Condesa, que igual fui, de hecho fui para su aniversario y había como un coro de hombres cantando y fue todo muy como maravilloso. Pero me seguía quedando como esta incomodidad con otras amigas que también viven en México, que son de otras regiones que están como más aisladas o más alejadas del centro, donde claramente esta idea como de progreso no se ha podido conseguir de la misma forma. Y el mismo fenómeno ocurre también con las artes visuales y el acceso como a ciertas obras, como a ciertos ciclos de cine, como o a otras oportunidades para que se puedan ya sea tensionar ciertos imaginarios que están como en esas localidades, donde claramente sabemos que entre más al extremo la discriminación y la violencia se vuelve mucho más fuerte. Entonces, no, claro, como que me fui más como en ese pensamiento, como la necesidad como de ir un poco como descentralizando, o cuando hablemos, claro, como de los logros, que sea como igual en vistas de eso, como cómo se puede pensar un logro cuando todos en verdad pueden estar como con ese acceso, con esas herramientas y con esas posibilidades de poder ser, de poder estar, de poder existir, de poder incluso luchar, como esa como de heavy eso, porque, o sea, y lo pienso mucho igual como porque en México todavía se criminaliza la transmisión del VIH, como aún son personas como de alguna forma perseguidas socialmente, por lo que suele, claro, mucho más complejo y mucho más difícil en la medida en la que vamos como alejándonos, como ocurrió con el caso del chico que quemaron hace muy que poco, quemaron hace a la 2 otra semanas. persona que también habían arrestado. Claro, Sí. entonces son como igual, es heavy pensar como todos estos fenómenos como del desarrollo o de, ya sea como biomédico o intelectual en función del centro, como, eso era como que me quedé como pensando en eso. Sol, quería Es que, comentarnos algo. ¿puedo? Sí, sí, claro. Sí, obvio, dale. Sí, es que digo, yo creo que tocas un punto bien álgido, ¿no? Porque efectivamente, digo, tenemos un problemón siempre con la centralidad, ¿no? O sea, que sigue como imperando. Y claro, o sea, yo pienso también en el aborto libre y gratuito, ¿no? Que es un derecho que se ganó en la Ciudad de México, recientemente en Oaxaca, me parece, pero nada más, ¿sabes? O sea, no es un derecho ganado en el territorio de la República Mexicana, ¿no? Que, o sea, así como es
increíble lo que hicieron una serie de activistas y de sociedad civil para presionar a las autoridades para que exista la Clínica Condesa, eso muy bien, pero sí es una pena que eso no se replique, ¿no? Es una pena sin duda y es terrible, o sea, es que es una pena, es como absolutamente dramático e inconcebible que los derechos no se extiendan como en todo en un aparato geopolítico, ¿no? Yo creo, o sea, en algún momento que fui a una manifestación en la Embajada de Rusia, ¿no? Justo con Orgy Punk y con un grupo de choque, hablábamos con parte de la comunidad que estaban ahí que decían, pues claro, o sea, es que de verdad, o sea, la gente cree que esos derechos han estado siempre ahí, ¿no? Y nos podemos quejar y hacemos bien en por qué no hay clínicas condesas en diferentes puntos, pero lo que me parece más grave es que en cualquier momento de verdad nos las arrebatan, ¿no? O sea, en el cambio de gobierno aquí en México ha habido no uno, sino varias amenazas de desabasto de medicamento, ¿no? Sí. En un gobierno de izquierda, ¿no? Entonces, ¿sabes? O sea, como que a mí, claro, o sea, y es un poco como regresar al inicio, ¿no? O sea, mi condición serológica no determina mi compromiso y mi lucha empática para que, por supuesto, que no les quiten ese derecho ni ese lugar, ¿no? O sea, no pueden quitar los medicamentos y no pueden, ojalá que repliquen la Clínica Condesa, pero de entrada que no la quiten, ¿no? O sea, para empezar, ¿no? De hecho, fue todo un tema al inicio de esta otra pandemia, el 2020, el tema de ahí se develó, por lo menos a mis ojos, la fragilidad de la Clínica Condesa y la fragilidad, en verdad, de la distribución de antirretrovirales. O sea, lo que sucede cuando empiezan a decir empiezan las señales de alerta en los estados como, oye, no nos están dando los antirretrovirales que son como un derecho de todo el país. Ese sí es un derecho de todo el país, pero está sucediendo esto y empiezan a activarse otras cosas y ahí uno empieza a decir, uy, la fragilidad de esto. Y recuerdo también, es que volvió a salir como la fragilidad de la memoria, esa necesidad de ir activándola constantemente, a propósito de esto mismo que están planteando. Vamos a pasar a la segunda detonante, que tiene que ver con sujetos del asunto, porque lo hemos rozado el tema, pero creo que aquí hay algo muy interesante de vislumbrar entre nuestras generaciones, cómo han vivido nuestras generaciones con el VIH. Hasta lo que hemos podido ver hasta hoy en este seminario, al menos en la escena teatral, y sé que es un problema ampliado de las artes, hemos podido distinguir dos asuntos. El primero es que no hay mucha dramaturgia y mucho teatro que aborde el tema del VIH. No es un tema, ya lo han venido planteando compañeras y compañeros anteriormente, que no hay mucho teatro que aborde el tema del VIH y que hay un sujeto un tanto hegemónico en la representación del virus. Como vimos, hay un cambio generacional que también es muy interesante en estos términos, tanto en los sujetos históricos que representaron a las personas que viven con VIH y SIDA, VIH/SIDA, recargo el slash, y como en las historias y vivencias que nos comparten. Pero las mujeres, en su amplio espectro, por ejemplo, siguen siendo las grandes ausentes. En este sentido, y en perspectiva histórica, ¿con quiénes y con qué se han encontrado en sus investigaciones y en sus trabajos? Como con quiénes en términos de cómo ha sido representado en estos cambios generacionales. Y en particular, Lucas, quiero dirigir una pregunta hacia ti. ¿Cómo ves este cambio generacional en el activismo? Sobre todo con la situación sanitaria que se vive en Chile en los últimos años, a propósito del mayor diagnóstico positivo con el virus y en generaciones más chicas. Sí, bueno, tiraste una gran pregunta, así que me voy a ir como un poco intentando para desmenuzar. En primer lugar, en cuanto como a sujetes, creo que es importante recalcar también cuál es mi postura, que igual fue algo que hablamos con Sol y con Luis cuando les entrevisté para Artichoke, y tiene que ver con mi pensamiento actual y que de hecho compartimos con otras personas que son parte de la organización, y es esta idea como bien radical, como de personas seropositivas que tienen que hablar por sí mismas y que no tienen que buscar refugio o que no necesitan como... O sea, no es que no se necesite como de la ayuda de las personas cero negativas, pero bien hemos visto cómo las historias a lo largo de todos estos años siempre han estado en la boca de quienes no viven con VIH.
cómo han sido la simbolización de nuestros cuerpos, cómo ha sido la invisibilización de nuestros cuerpos y cómo ha sido la representación de nuestros cuerpos, como ya sea en los medios de comunicación, ya sea en las historias, ya sea en todas partes. Entonces, hay por lo menos ahora igual una intensa postura como de preocuparnos siempre de que estos temas sean siempre, o por lo menos que exista la presencia de personas viviendo con VIH, porque es algo que necesitamos recuperar, porque lamentablemente, y que aquí entra un poco como al tema como de las generaciones como anteriores, como ha sido algo que se ha ido como perdiendo un poco con este coqueteo quizás con la institucionalidad. Entonces, creo que ahí es importante igual ver cómo el cómo por lo menos nosotros como personas más jóvenes ahora intentamos como posicionar esto y como darle importancia y darle protagonismo y dejarlo ahí muy claro en la palestra y también con estas posturas con respecto a, por ejemplo, cómo no tenemos que obligar a, o sea, cómo no estamos obligados a educar al resto, cómo no tenemos como ciertas obligaciones que históricamente también se nos han otorgado en tanto como responsabilidades con el mundo porque somos un riesgo para el mundo. Entonces, ha sido un poco como el reformular todas estas premisas a partir de la propia seropositividad. Como creo que es súper interesante eso, el cómo estamos como tomando en cuenta la identidad seropositiva, no como sujeto como abandonade o como sujeto como frágil, débil, sino como una persona capaz de reapropiarse de estas como cosas que han ido como apreciando a lo largo de la historia para poder contar otras cosas. Con respecto a la relación con las generaciones anteriores, en lo personal tengo muchos conflictos con mucha gente, pero porque igual soy una persona muy peleadora, pero también porque creo que hay una cuestión que también comentamos con Sol y con Luis con respecto a cómo hay ciertos activistas, bueno, ciertos en realidad, porque creo que en su mayoría hay como son hombres viejos, que muchas veces es como es que antes no era como lo es ahora, es que a ti no se han muerto tantas personas como a mí, es que a ti no te ha llevado como, no te ha llegado como la pena o la miseria como de ver a toda la gente a tu alrededor morir, y es como, pucha, no, claramente no hemos visto eso y ojalá que no ocurra, pero eso no significa que nuestra voz sea como igual de importante, que podamos como poder aportar a los cambios y que podamos darnos cuenta de cuáles han sido los avances tecnológicos, que también podamos proponer como otras cosas que se puedan contar en el discurso público. Y creo que ahí hay una tensión súper importante que en lo personal a mí me duele mucho, porque me gustaría que hubiese un intercambio generacional, ya sea de conocimientos, ya sea de experiencias, ya sea de luchas, ya sea de resistencias, para que podamos ver como cuáles son las metas a las que queremos lograr. Porque también, por ejemplo, pienso en la cura, como últimamente he visto que también con otros activismos, ya sea de Argentina, ya sea de México incluso, se ha como retomado, pero sobre todo desde personas jóvenes, como la idea de conseguir la cura, y que al parecer fue algo que ya de la agenda de las personas de las otras generaciones como que ya como que se perdió un poco la esperanza de eso. Entonces, igual hay como otras perspectivas como de qué luchas estamos como intentando recuperar y plantear hoy para que sean vistas y sean parte como de la agenda del día a día. Y sí, creo que esas son... Y bueno, o sea, otro punto que me faltó como desarrollar y con esto ya cierro, es súper interesante lo que nombras a propósito de las mujeres cisgénero, porque también hay un montón de otras identidades como personas trans diversas en general, que también tienen como más problemas de poder acceder como a ciertos servicios de salud. Hay muchas más barreras que les impide como lograr la tan enaltecida como indetectabilidad, que es otro de los temas que también nosotros hemos ido discutiendo un poco o poniendo como en tensión, porque creo que siempre fue como este discurso también bien progresista de hombre blanco gay, como de somos personas a quienes se les permite existir o vivir en la medida en la que logramos la indetectabilidad, pero hemos un poco como reformulado ese discurso para poder afirmar todas las personas que vivimos con VIH, sin importar nuestra indetectabilidad, merecemos y podemos tener una vida sexual plena. Están las herramientas, está la información, como simplemente hay que un poco hablar más de estas cosas para que la gente sepa que son cuestiones viables. Entonces, es súper interesante como ahora, como actualmente, claro, hemos tenido como que fijarnos más en estas cosas, ya sea como
las dificultades de las personas trans para poder acceder a los servicios de salud, o la idea de poder un poco de cuestionar como cuál es nuestra relación con nuestra sexualidad, que de hecho es un tema que al parecer como a algunas personas les molesta, pero no entiendo cómo no hablamos más como de sexo y VIH, como creo que eso es como uno de los temas que igual me sigue como sorprendiendo hoy, como que sé que de verdad es necesario hacerlo, porque al parecer, y como lo he dicho siempre, como ha existido un proceso donde se nos ha quitado el espacio en el discurso público y pareciera que es como ya, tómate las pastillas e intenta no hacer mucho show, escóndete y de ahí como que pase todo piola, pero creo que hay un trabajo pendiente ahí como de aparecer más para que otras personas puedan como sentir esa identificación y sepan que su vida puede continuar, no sé. Creo que una pequeña Eso. intervención, querida Sol. Creo que sí, es clave el cuerpo, el cuerpo y el deseo como un espacio que parece muy necesario de retomar. Y ahí también creo que es que la información, justo, Ernesto, a mí me ha tocado entrevistar a generaciones más chicas y hay un prejuicio, hay una idea que ha rondado en estos entrevistados, son hombres, y se reconocen como hombres homosexuales, que ya no se muere, como que ya no se muere de SIDA, que ya no hay miedo, ya no existe ese miedo con el que cargó algunas generaciones. Pero justo Ernesto, en la semana pasada, Ernesto Orellana, director de Teatro Sur acá en Chile, decía, claro, pero ese comentario, ese prejuicio carece de información y por otro lado carece como, hay una lectura de clase ahí carente, porque no se está dando cuenta que la gente que sigue muriendo es gente que no tiene acceso, es gente que, o sea, hay un continente entero, África, que no tiene acceso, y ni hablar de América Latina y de ciertos países de América Latina, lo estamos viviendo con las O aquí en migraciones. Chile igual. Y Aquí en Chile. Entonces, eso me parecía muy interesante, porque creo que estamos tan en el debe de algunas cosas que a mí me encantaría también que pudiéramos hablar de cuerpo, deseo, de bella, de cómo hablemos de sexo, pero es tan pendiente el tema de tantas representaciones y ahí es donde también entro, no en conflicto, porque en verdad mi posición serológica puede variar mañana. No mi posición, mi condición puede variar mañana. O no lo sé, en los últimos 6 meses puede variar, pero en ese sentido, como esa posibilidad, esa decisión y esa información, creo que ha sido un sesgo que hemos tenido durante muchos años, muchos años, y es un problema profundamente educacional, hay un problema profundo con las instituciones que nos educan acá, en particular. Sol, querida. Pues no sé, a ver, me regreso. Sí, estoy de acuerdo con mucho de lo que plantea Lucas y creo que es un momento también pues muy necesario, es una coyuntura muy particular, ¿no? Porque sí creo que en los últimos años, o sea, no voy a decir desde cuándo porque eso me parece como un poco inútil, pero digamos que lleva un rato con un montón de iniciativas en diferentes puntos geográficos que se están haciendo cargo, ¿no? De tratar de narrar y de complejizar una memoria en relación al SIDA y al VIH, ¿no? Para mí, o sea, para Luis y para mí fue muy importante el trabajo primero del Grupo RE con el Anarchivo SIDA y después conociendo a Eugenio Echeverría con lo que hizo en Border también, ¿no? Y después de eso, bueno, hemos estado en contacto con muchas otras iniciativas en diferentes contextos contigo, en Argentina, en Polonia, ¿no? Que sí creo que es un momento muy particular en el que se está tratando entre muchas agencias y muchos agentes de articular una historia pues más compleja, que nunca va a ser total, definitivamente. Por ejemplo, en nuestro caso, desde Arquella, sabíamos que iba a haber como muchas limitantes, ¿no? No teníamos, digamos, el tiempo para dedicarnos 3 años enteramente solamente a la investigación, teníamos que hacer muchas cosas, digamos, como de manera simultánea. No pudimos, desde luego, agotar, ¿no? Como diferentes campos de investigación, como para hacer una exposición, pues, más amplia, más incluyente de otros sectores, ¿no? Nos preocupó mucho desde el inicio, pues sí, o sea, qué lugar tenía, digamos, como la mujer en todo esto, ¿no? O sea, porque tampoco queríamos que de alguna manera abonar a un prejuicio o a un estigma, ¿no? O sea, de limitarlo como a cierta comunidad. Nos costó trabajo, pero la verdad es que sí nos sorprendimos de poder encontrar parte de esas producciones de mujeres no necesariamente VIH positivas, pero que sí generaron mucha producción solidaria y de acompañamiento en relación al VIH, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, que la conocimos por César Jerónimo González,
una cineasta, ¿no? Mayor, digo, es una persona que ahorita tiene alrededor de 70 y pico años, Maru Tamés, que desde los finales de los 70, inicios de los 80, emprendió una especie de militancia desde el ámbito fílmico en relación a trabajadoras sexuales, ¿no? A divulgación del SIDA y del VIH, el trabajo también de Lorena Orozco, ¿no? O sea, o de la propia Hilda Campillo, pero sabíamos, o sea, que en realidad pues, esto era únicamente, digamos, como abrir una especie de brecha para que se siga problematizando, se siga complejizando y de alguna manera, o sea, repito, ¿no? Como para citar de alguna manera los acervos del museo, también en un esfuerzo como de borrar como ciertas fronteras de a quién le corresponde, o sea, dónde tendría que estar ese acervo, ¿no? Finalmente no hay, o sea, hasta el día de hoy, una colección pública donde se pueda recoger parte de esa cultura visual, ¿no? O sea, como digamos en términos más amplios, que no sea únicamente producción artística, ¿no? O sea, el trabajo de Alejandro Brito, insisto, ¿no? Desde Letra S y toda la gente que intervino, claro, o sea, digo, no es arte, ¿no? Pero es una producción cultural muy poderosa que muchas veces, quizá muchas generaciones más recientes no conocen, ¿no? Y nos parecía que era importante eso, o sea, como generar una especie de cuña a donde pueda llegar gente que le interesa, ¿no? Ampliar, problematizarlo, contrarrestar incluso esa investigación, pero por lo menos partir de algo, ¿no? O sea, partir y sabiendo muy bien, pues, los límites, ¿no? Yo creo, o sea, platicaba con una persona en Polonia, ¿no? Que nos invitó a dar una plática a Luis y a mí, que, o sea, sería increíble poder pensar, y no porque tenga que estar uno, ¿no? O sea, digo, uno hizo lo que hizo con sus límites y sus posibilidades, pero sí me apetece, digamos, como la posibilidad de que se sigan articulando nodos de relación y entre muchos agentes descentrados para hacer una microhistoria, digamos, pues cada vez pues, más compleja, ¿no? O sea, creo que nunca va a ser completa, definitivamente, ¿no? Y pequeña como cuñita ahí, como por ejemplo, en el teatro sucede que hay como o sea, no es tan solo que no se hable, sino que, perdón, no es tan solo que exista como un sujeto, sino que no se habla, incluso como que por mucho tiempo era un padecer como tema, no había, no, o sea, justo Lucas comentó una obra que me parece muy, muy, muy novedosa y entretenida como respecto a cómo aborda la temática del VIH, que es Simbiosis, Alegría, Simbiosis, Elena, Alegría, Gallardo, Ah, sí, sin Dios de y Carla Elena. Zúñiga. Era Sí. súper interesante porque eran dos publicistas y una estaba comiéndose un plato de lenteja en su hora de almuerzo, con el pelo de color, y llega otra, que era su compañera de trabajo, muy lente, muy vestidita, abrochado el botón, muy normal, y empieza a recriminarle a ella porque confesó abiertamente que se había prostituido antes de llegar a la empresa. Y ella lo vivía muy tranqui. Después había confesado que tenía VIH y ella lo vivía muy tranqui. Y después confiesa que era lesbiana y ella lo vivía muy tranqui. Pero la normal era la que se inquietaba por todo eso. Y hay un delirio ahí en la obra, estaba en YouTube todavía, está en YouTube disponible. Empezaba un delirio de la normalidad que era impresionante. Entonces, mi pregunta es como, a mí me llamó la atención ese cambio generacional porque por un lado dejan de padecer, y por otro lado ya no es tan informativo, sino que hay una presencia del deseo, del placer y de la sexualidad de quienes viven con VIH que es mucho más latente que la denuncia que existió en la generación anterior y la denuncia y también el señalamiento de los cuerpos ausentes, que es lo que le duele mucho a nuestra generación, Sol, a nuestras generaciones, que hay mucha ausencia y mucho nombre que no se dijo. Entonces, en ese sentido, ¿te encontraste como con un cambio de sujeto en la representación en las obras que revisaron del último periodo para la exposición? En realidad nosotros ya la parte, digamos, más cercana al presente no la abordamos tanto, precisamente queríamos de alguna manera funcionar como una especie como de eslabón con la exposición de chivo expiatorio de Border, ¿no?
con Eugenio Echeverría, porque él sí se había enfocado mucho más a producciones, digamos, del presente. Nosotros nos fuimos, digamos, como a tratar de recuperar producciones que tenían que ver más con los años 80 y 90. Metimos algunas cosas que estaban más cercanas, digamos, al presente, pero en realidad no fue algo que abordamos tanto, ¿no? Y no queríamos, digamos, como repetirnos, ¿no? Las posiciones estaban como relativamente cercanas también de tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que en algún momento, gracias a Aymar Arriola, ¿no? De En Archivo SIDA, entramos ya nos conocíamos, pero nos puso en contacto específico para este proyecto con Eugenio, y me decía Aymar, es que Eugenio cree que a lo mejor va a haber como un poco de competencia entre ustedes. Y yo le decía, pues no, o sea, al contrario, ¿no? Yo creo que entre más voces se sumen, podemos, digamos, como, o sea, no se trata de pelear la autoría de qué, ¿no? O sea, es más bien como utilizar nuestros espacios de trabajo, ¿no? Unir fuerzas y poder, como ampliar de alguna manera un poco más como ciertas cosas, ¿no? Creo que, no sé, o sea, desde luego hay mucha producción actual que tiene que ver con VIH, pero sí creo que en términos generales quizás es menor a la de los años 80 y 90, probablemente porque ya no es un sinónimo de muerte también, ¿no? Porque es una condición crónica, como muchos otros tenemos otras, ¿no? Y eso quizá ha desplazado un poco, no digo que definitivamente, pero mucha producción en los años 80 y 90, muchísima, ¿no? Y creo que eso sí se ha modificado de alguna manera. A mí me sorprendió justo haciendo como este trabajo con algunos productores, ¿no? Productoras de los años 80 y 90 que ya no están, que muchos de ellos murieron por SIDA. La hija de uno de ellos me decía, ya no lo pudimos integrar a la exposición porque entramos en contacto como 5 días antes y ya no había posibilidad como de hacerlo, ¿no? Pero me decía, es que para mí es muy importante que se integre mi padre en esta narrativa, ¿no? Porque por años la familia borró esa información, ¿no? O sea, como que nunca se habló de que murió, bla, 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 ¿no? Como, ¿sabes? Como presa otra vez, como una serie de prejuicios instaurados, introyectados y demás. Y me decía, la familia ahora siente la necesidad de inscribir a mi padre, o sea, ¿no? Y que su trabajo se entienda también desde ahí, ¿no? Porque si no también había una especie como de visión sobre los procesos de este sujeto, ¿no? No sé, pero me sorprendió mucho eso, ¿no? Como esta necesidad ahora de al contrario, ¿no? De integrarlo, incluirlo y leer su trabajo desde esa perspectiva también. No solamente desde ahí, pero también desde ahí, ¿no? Sí. Quiero que pasemos a la tercera detonante a propósito de... ¿Sí, Lucas? Cristian, sí, antes de que pasemos a la tercera detonante, y sé que estamos un poco como pasados de tiempo y quizás no queda tanto tiempo para la última, pero hay una cosa que quiero como agregar a propósito también de los comentarios que estoy viendo que están como apareciendo al lado. Y quiero decirlo también porque para que generemos como esta discusión intercambio de ideas, pero creo que me parece un poco apresurada la conclusión de que tal vez no existe tanta producción simplemente por el hecho de que el VIH no implica inmediatamente muerte. O estas comparaciones que también a veces se hacen ya sea como con la diabetes o otro tipo como de situaciones crónicas o de incluso infecciones de transmisión sexual, porque recuerdo mucho un amigo que me dijo como, ¿por qué no existe un círculo de personas viviendo con VPH? Por ejemplo, yo como, pucha, bueno, ojalá suceda, como de verdad igual como el VPH es un tema importante, de hecho, una de las segundas causas más importantes de muerte en Chile de mujeres cis es el cáncer de cuello uterino que ocurre por el desarrollo del VPH. Entonces, son como temas importantes que aún queda como por desarrollar, pero creo que hay una cuestión compleja ahí que tiene que ver con el cómo también se nos ha abandonado y lo que hemos visto también muy patente como a propósito de la pandemia del COVID y cómo nuestra crisis, por ejemplo, cómo la crisis en Chile que venimos arrastrando desde el 2010 hasta la fecha, al parecer pasó desapercibida y nunca más se habló de eso y es porque francamente tampoco nunca hemos sido como personas importantes como, o sujetes importantes para este mundo cuyos axiomas responden más a cuestiones de heteronormatividad blanca y de clase media. Entonces, creo que hay una cuestión ahí que vuelve también a un punto que mencionaste, Cristian, y tiene que ver como con las perspectivas de clase con respecto a cómo vemos la muerte, sobre todo como a propósito del VIH, y es que, claro, son cosas que continúan ocurriendo y de las que todavía tenemos que hacernos cargo, y nuevamente traigo como el tema ahí como de
la centralización, como, claro, quizás como en las ciudades como centrales no se ve mucho esto, pero los problemas de la etapa SIDA, como por ejemplo en Chile, como en lugares más como a las regiones, es un tema súper complicado que sigue estando como ahí, como que te preguntas como, ¿qué pasa entonces? Como, y, o sea, una de las como teorías como que tiro igual como, o les propongo como hablar y que tiene que ver quizás con esta misma idea de cómo también nuestro cuerpo ha desaparecido del discurso público. Como nunca ha sido un tema que nosotros, que nuestra cara, que nuestro cuerpo esté ahí más allá de lo que ha sido dicho por personas que no viven con VIH y que bien sabemos como cuáles son las imágenes que vienen a la cabeza, como la de la revista Life, como de la persona que tenía como los sarcomas de Kaposi, como esas estrategias visuales que marcaron a todas las generaciones y que incluso marcaron como, me marcan a mí ahora como todos esos como episodios de la historia que venimos como arrastrando hace mucho tiempo. Entonces, creo que ahí, no sé, creo que siempre igual hay que hablar como con ese cuidado, porque, no sé, cuando se trivializa un poco el asunto del VIH, sobre todo como en México, y vuelvo a traer como el tema de la criminalización, no es como cualquier otra condición, porque no creo que persigan a la gente o funen a la gente o violenten a la gente, por ejemplo, por vivir con diabetes, como no ocurre eso. Tampoco ocurre que son personas como con un abandono estatal histórico y que por lo mismo como existen problemas de desabasto, ya sea como en México o en Chile. Entonces, creo que ahí hay un tema importante que no hemos sabido resolver históricamente y que por eso nos pesa hoy todavía y por eso sigue siendo un tema y parecería que sigue siendo solo un tema para las personas que vivimos con VIH, que ocurre también a propósito como de la vacuna que hace poco salió del estudio perdón, el tartamudeo, por el estudio Mosaico, que me llamaba mucho la atención el fenómeno en redes sociales, porque parecía que solo las personas cero negativas compartían esta noticia con mucha como felicidad, pero las personas que vivíamos con VIH estábamos como, hey, pero ¿por qué les alegra tanto esto? Como, no, onda, hay un problema que aún sigue latente, como seguimos viviendo, seguimos existiendo, vamos a pasar a ser como reliquias de la memoria, como museos abandonados que nadie más va a querer como visitar, como ¿de qué se alegran? ¿Se alegran de que no van a ser nosotros? Como, ¿cuál es el tema ahí realmente? Entonces, lo encuentro como muy heavy, como el analizar estos discursos o estas comparaciones que hacemos como, ya sea como a propósito de bichos o de otras cosas. Eso, perdón. Ahora sí, Es muy puedes heavy tirar la porque otra viene pregunta. ese punto y no vamos, bueno, vamos ahí campechaneándolo porque hay comentarios también que están como contribuyendo a esto. Pero creo que, Lucas, acabáis de tocar un punto que es fundamental y es un punto y es un nudo también, porque lo que acabas de decir, justo leí de refilón un comentario que publicaron que decía como, claro, los cuerpos con VIH somos quienes resuenan, algo así, que era como lo que hemos estado conversando. Toma, Pero no ahí está es nuestra donde yo, caja. como caja de y ahí donde cuando tú estás planteando esta invisibilización, y esto porque yo lo veo, yo lo siento, lo percibo, como le pasa a mis amigos, sigue sucediendo en otros espacios, digo, híjole, es que tienen que ser todas las cajas de resonancia. Ese es mi posicionamiento frente a esto, y por eso he decidido seguir haciéndolo y como... Y que venga, a lo que venga. Pero ahí es donde yo creo que cambian, como que creo que hay puntos de inflexiones en ciertas cajas de resonancia y que tenemos que empezar a hacerlos dialogar, porque también hay una suerte entre museificación del VIH, pero también, justo decía, hay como el cansancio que cae sobre ustedes, los cuerpos los cuerpos abiertamente viviendo con VIH, es como, no, pues sí es responsabilidad de todas nosotras, es responsabilidad de todos nosotros educarnos respecto a no es como la exigencia de, y ahí es donde yo creo que faltan esas cajas de resonancia, es donde yo creo que es como, porque el Estado no está siendo garante de esos sistemas de educación, por lo menos acá en Chile, también. O sea, no confiamos tampoco en esos aparatos estatales, no tenemos plena confianza en aquellos espacios. Entonces, o sea, justo había un grupo de activistas en un colegio, en las tomas míticas del 2011, que decía, el porno ha sido quien nos ha educado, quien nos ha dado educación sexual. Y qué ficción más grande, qué ficción más patriarcal.
al respecto. Entonces ahí yo creo que hay un nudo respecto a las cajas de resonancia, porque asumo completamente lo que ha sucedido respecto a la invisibilización de les seropositives viviendo con el virus, absolutamente, pero ahí es donde yo creo que hay como necesidad de que estas cajas se expandan por todos lados. Voy a hacer solo dos comentarios muy puntuales respecto a algo que nos queda súper poquito tiempo y hay un montón de comentarios abajo. Entonces, Lucas, planteaste algo que me parece muy interesante para profundizar, que, bueno, a tratar que no sea tan largo, pero que hablabas a propósito de tu exposición de Malezas en el Jardín, que está en YouTube, en el canal del Centro Cultural de España, Santiago, donde decías que buscabas politizar y visibilizar la experiencia del VIH. ¿Podrías contarnos un poquito más de cómo en este contexto sociopolítico lo imaginas y lo imaginan en los colectivos en los cuales estás? Sí, sí. Yo creo que una de las ideas principales, de hecho, a propósito de una de las obras de la exposición, que era como una cortina que es de plástico y que era como muy médica o que te remitía un poco como a esos imaginarios, tenía entrecortada, como sacada la frase, había como un hoyo, no sé cómo explicarlo, soy un poco mala con las descripciones, pero estaba la frase por encima de todo lo imaginable, antes de entrar como a la exposición. Primero había un mapeo colectivo que habíamos hecho con distintos grupos etarios, disciplinares y como de el activismo de las disidencias sexuales y de género. Y luego de eso como a la parte más como de personas seropositivas estaba esta frase, como por encima de todo lo imaginable. Yo creo que el poder plantear como el politizar como el VIH o la experiencia de vivir con VIH como implicaba un poco eso, como el poder pensar por encima de cómo nos imaginan para poder tener la oportunidad propia de imaginarnos, como que al final ha sido como lo que había sido arrebatado y creo que uno de los como ejercicios principales ahí tenía que ver con esta idea como de utilizar la identidad seropositiva como, y como igual tú bien dices, como esta caja sonora que se expande. Como un poco pensar como el cómo vamos haciendo eco con otras personas y cómo vamos utilizando este desamparo, esta precarización y esta violencia para transformarlas como en otros dispositivos como de lucha, de resistencia y de afecto, sobre todo, como un poco fijarse en cuáles son un poco las economías afectivas del VIH, es decir, la forma en la que se producen, circulan y sociabilizan ciertas emociones para poder construir otras, como poder forzar otros circuitos afectivos. Muchas gracias. Sol, hay una pregunta, esto está cabrón, bueno, lo que salga nomás y ya, lo más cortito que podamos para dar paso a los comentarios. Igual me soplaron que nos podemos extender un poquito, parece que sí, que diga que la señora directora ahí nos confirme, pero hay una pregunta, la señora directora un poquito. Hay una pregunta que me parece súper pertinente que aparece, o sea, es una pregunta que aparece en el folio de la exposición y que va rondando y que viene, que encontré a ver, me desordené. De nuevo, en el folio de expediente seropositivo hay una pregunta que me está resonando todo el tiempo y que tú también estás tirando como de refilón acá, pero la encontré en La vida me quita el sueño, y dice, la cito literal, y te la quiero plantear a ti. El papel de los museos de arte contemporáneo, por su propia naturaleza, es tremendamente controvertido. Por una parte, forman parte del sistema, pero por otra, defienden a unos artistas marginales, rebeldes y revolucionarios, que rechazan las fronteras del buen gusto y reniegan de cualquier tentativa de definición del propio arte. Y esto sigo citando. ¿Cuál es el papel y la responsabilidad? ¿Qué responsabilidad tiene el museo ante su público? La historia me quita el sueño de David Bujnarovics. No sé cómo se pronuncia el apellido, pero esté bien. Y ahí, creo que cuando nos tocó también trabajar juntas para la exposición de Arte Acción, había un tema con respecto a cómo había un relato hegemónico respecto a cierto tipo de manifestación y cómo se podía calar por el otro lado. Entonces, ¿cómo encontráis tú que hoy en día se puede calar a propósito de esto que hemos estado hablando? ¿Cómo le dais la vuelta a
¿Cuál es la vuelta de revés que encontré respecto a la responsabilidad del museo con el público y el VIH? Bueno, es que es súper complejo, ¿no? O sea, lo que leíste, bueno, es David Bonarovic, ¿no? Bueno, Que adquirimos, ¿no? O sea, una copia de su trabajo de Fire in My Belly hace varios años para el museo. Sí, creo que el museo definitivamente no es un lugar, digamos, inocente, ¿no? O sea, es un lugar muy complejo y todo el tiempo uno se siente, bueno, al menos yo me siento como caminando entre vidrios, ¿no? Y creo que es muy importante como estarnos preguntando qué operaciones ponemos en marcha, desde dónde, con qué interés, ¿no? Y cómo nos podemos ir haciendo cargo, digamos, de las tensiones e incluso de las equivocaciones que podemos cometer, ¿no? En el caso de Arte Acción y también ahora con VIH o con la de movilización social, al equipo, ¿no? Desde el Centro de Documentación Arquilla nos parecía que había que aprender como de alguna manera cierto activismo desde el archivo y te digo, o sea, como romper un poco como los límites, ¿no? Creados, ficcionados, ¿no? De lo que le corresponde al Museo de Arte Contemporáneo para poder convocar también, pues, como pues otras realidades que nos atraviesan como sujetos de antes y de ahora y de mañana, ¿no? A mí particularmente, digo, o sea, cuando empecé a intentar como involucrarme y entender también como la producción visual específicamente en relación al VIH, nos costó mucho trabajo porque estaba dispersa, estaba disgregada, diluyéndose. Y claro, también es siempre como la pregunta sobre el archivo, ¿no? O sea, como qué tanto nos esmeramos, digamos, como por hacer cierta arqueología de apropiación o de despojo, dirían, y que sí, en cierta manera, pues puede ser que también es un despojo, ¿no? Es un despojo, digamos, que intenta aludir como un bien mayor, ¿no? O quizá ahí está un poco también la ingenuidad de la operación, pero nos parecía que era importante desde un museo universitario y público, que no va a volver a enajenar ni a perder, digamos, esas materialidades, pues poderlas amparar desde la institución, ¿no? O sea, que no se pierdan, o sea, que lo pienso como en relación también incluso a otras piezas que logramos meter al museo, como la de Nahum Senil con O Santa Bandera, ¿no? Que la pueden buscar si no la conocen, de Nahum Senil. A mí Nahum siempre me pareció un artista increíble, que siempre asumió también su sexualidad como también en su representación plástica, pictórica y demás. Hace una obra donde se mete por el ano el asta de la bandera y bueno, fue una obra que donde se montó siempre ocasionó un conflicto político, ¿no? Rodaron cabezas de directores, cerraron museos, periodicazos, perdón por el sonido de mi calle. En fin, fue una obra que nunca pasó, digamos, de manera inocua, ¿no? Y nosotros la defendimos mucho para integrarla al relato de memoria, que es la colección pública, ¿no? Del MUAC, ¿no? Nos parecía que era una operación estratégica, ¿no? O sea, como poder, era una obra, digamos, como apestada, ¿sabes? ¿No? Como hay muchas producciones que de alguna manera han sido como repudiadas, ¿no? O limitadas, ¿no? Dentro de ciertos circuitos, ¿no? Entonces, claro, o sea, insisto, cuando empezamos a hacer también el trabajo sobre visualidades y movilización social a raíz de la desaparición de los 43 estudiantes, recuerdo que alguien nos preguntaba que por qué no lo hacía ciencias políticas, ¿no? O sea, la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Como si les correspondiera a ellos, ¿no? Como dentro de su ámbito de conocimiento hacerlo. Yo les decía, pues a lo mejor sí deberían de hacerlo, pero no lo están haciendo, ¿no? Y mi lugar ahorita de intervención es Entonces, prefiero, digamos, como hacerme cargo de todo el terreno jabonoso que es, sabiendo, digamos, las limitaciones, las contradicciones, las tensiones, ¿no? Pero poder dejar de alguna manera para un patrimonio público, porque eso es lo que me importa, que es un patrimonio público, ¿no? Que nos corresponde a todos y que el día de mañana podemos, o sea, ir a algún lugar donde eso está, ¿no? Claro, es parcial y es apenas, digamos, como una perspectiva muy acotada, pero está. Eso no lo hubiera hecho yo personalmente para un museo, digamos, privado, ¿no? O sea, también entendía que la operación dentro de la UNAM era relevante, ¿no? Y que de alguna manera, no sé si naif, ¿no? Pero yo pensaba que el museo tenía que funcionar también como una caja de resonancia, ¿no? Para volver a sumarnos, no nosotros, ¿no? Que lo inauguremos, ni mucho menos, ¿no? O sea, no me atrevería, pero ni de loca, a decir algo así, pero sumarnos como un espacio público y como uno de los tantos agentes de la actualidad a volver a convocar el tema, ¿no? Y la verdad es que ha pasado, ¿no?
O sea, a mí me sorprende, ¿no? O sea, como la cantidad, digamos, de resonancias, ¿no? O sea, de posibilidades de conversación, de las cosas ahorita que está haciendo Luis Matus, ¿no? Como a raíz también de la exposición, en fin, o sea, como que se empieza como, continúa, digamos, como esa relación, digamos, ¿no? Digo, lo que están viendo pasar es parte del micrositio, ¿no? Digo, la exposición se inauguró y al mes se tuvo que cerrar porque, bueno, llegó la pandemia del COVID, del COVID, ¿no? En algún momento nos pudieron implicar en un proyecto de arte y ciencia de la LEP, de la UNAM, y pudimos financiar, traducir o migrar, ¿no? Traducir, porque en realidad fue muy complejo, la exposición a un micrositio que había, claro, luego hay unas discusiones que son quizás no tan productivas, pero que son pertinentes. Nos decían, bueno, pero es que van a perder públicos, ¿no? Porque la gente no se va a enfrentar a la materialidad. Y dices, bueno, la materialidad, la verdad, o sea, no quiero ser grosera, pero no me importa ahorita, ¿no? O sea, lo que me importa es que estos documentos circulen y entre más gente pueda verlos, leerlos, consumirlos, regresar a ellos, ¿no? Y que les puedan servir o no como índices para continuar sus propias derivas, pues está muy bien, ¿no? Vamos a dejar pasando la página como para que puedan verla por mientras. Igual está disponible en la página del MOAC. Pero vamos a comentarlo, vamos a leer los comentarios, vamos a ver los comentarios que aparecieron, si nos podrían ayudar, porque no los puedo ver todos. Entonces, creo que el primero, claro, estamos muy arriba. Aquí, Jorge Bordeló, justo, el comentario que atraía hace un poquito. Los cuerpos con VIH son su propia caja sonora. Yo planteé como lo que pienso de este comentario recién, que yo creo que sí, por supuesto, y que debemos ampliar esas cajas sonoras. Sí, por supuesto, yo no creo en esa cosa horizontal, esa cosa homogeneizante de algunos discursos que tienen ciertos espacios, como fundaciones, que tienden a homogeneizar estas diferencias, pero claro que yo creo que son muchas cajas sonoras. Compañere, perdón, y es algo que comentar respecto a eso, compañera. O sea, en relación a lo que dice Jorge, sí, o sea, en realidad porque una de las principales cosas que piensa ahí vuelve nuevamente al tema como de la radicalidad con respecto como a quienes enuncian ciertos discursos, donde es innegable al final el daño histórico que tenemos nosotros y resulta importante que ahí el trabajo en conjunto con personas cero negativas no borre las diferencias, sino que se pueda atender a las distintas formas en las que estas heridas políticas entran en la propia política. Creo que esto pienso a propósito como de lo que dice Jorge. Sol, querida. Nada, digo, absolutamente de acuerdo, ¿no? Señora directora, muchas gracias. No creo, comenta Brian Smith, no creo que los que tenemos VIH tengamos per se nuestra propia caja sonora. Muchas veces omitimos que tenemos VIH por innumerables miedos. Y creo que continúa, ¿no? Por innumerables miedos. Por lo que felicito todas las iniciativas críticas que den visibilidad a lo que para el adjetivo, claro, las iniciativas críticas era por lo menos con lo que yo quería solidarizar, atraer. Los miedos también nos constituyen, no nacimos con rabia, la rabia nos la enseñó el sistema que nos oprime, y pienso que de ahí emana la posibilidad de ser una caja sonora. Justo, lo que veníamos conversando, que hay una interseccionalidad también en estas demandas, y ahí creo que lo que nos comenta Brian es que la rabia nos la enseñó el sistema que nos oprime. Pienso que de ahí emana la posibilidad de ser una caja sonora. Ahí es donde pienso que en este espacio, en lo que mencionaba Lucas recién, este desamparo, en esta unificación de desamparos, así lo imaginé yo, no fue lo que tú dijiste literal, pero creo que ahí había una forma de aunar estos desamparos, y que lo hablábamos a propósito de cómo cruzaba la clase también estos conflictos. Queride.
Sí, Yo o voy a sea, que comentar. claro, igual pienso la idea de el desamparo a propósito de un autor chileno brasileño que me gusta mucho porque habla como habla sobre cómo el desamparo puede servir como fuerza de transformación política en tanto nos despoja de nuestros predicados y de las formas en las que nos han enseñado como un poco a hablar, a hacer, existir para poder buscar como otra forma. Entonces es un poco como decir, ok, si es que vamos a ser sujetos desamparados, como de forma, por ejemplo, institucional, también habrá como un desamparo a propósito de cuáles han sido las repercusiones de estas institucionalidades sobre nuestros cuerpos. Entonces ahí como es lindo hablar como esa idea como de el querer ser desamparados, pero de otra forma, no como de la forma en tanto como desamparo como gubernamental, que es lo que básicamente pasa hoy día. No, claro. No, claro, más como en un aspecto de clase, me imagino. Desde ahí, como... Sol, querida, Nada, o sea, que una pregunta en específico. no, solo que fuéramos como comentando esto que aparecía, pero no, ninguna pregunta en específico. No, Vamos, Sí, igual, o J. sea, Tebao, hay solo... Ah, perdón. ¿sí? Dale, si tenemos un ratito, querida. Sí, no, en ver todos los comentarios, porque de hecho ahí estoy de acuerdo con con lo que mencionaba Jota. Creo que lo único que discrepo es cuando afirma, porque lo cierto es que podría pasarle a cualquiera. Creo que nuevamente ahí insisto en la idea sobre cómo ciertos grupos hemos sido más vulnerables que otros, por lo que claramente estamos en mayor exposición al virus, en tanto ninguna de las políticas públicas que se han hecho hasta la fecha piensan la diferencia o piensan de manera específica en cuáles son nuestras necesidades. Bien sabemos que, por ejemplo, a propósito del VIH, en Estados Unidos, como por ejemplos, el expresidente Reagan tardó por lo menos 5, 6, 7 años en mencionar la palabra SIDA públicamente, entonces bien sabemos que no ha existido como ninguna política pública focalizada, por lo que claramente somos personas a las que nos cuesta más como acceder como a herramientas, servicios, educación, por lo que estamos más expuestos a. Entonces, creo que esa idea como de un poco homogenizar, esta idea como de vulneralización me parece un poco problemática y creo que tiene que ver un poco con el miedo también como con las poblaciones claves o como con la idea como de discriminación o con incluso estas colas, perdón, esta gente homosexual que un poco se siente como estigmatizada cuando intentan plantear como campañas que tienen parejas homosexuales como, ay, es que van a creer que todas las colas tienen VIH, es como, no, como, ¿por qué te enoja que existan políticas públicas focalizadas y específicas a nuestras necesidades, con nuestros códigos, con nuestros discursos, con nuestras formas de hablar? Como, ¿por qué te enojas si eso nunca ha existido para nosotros? Como, ¿por qué existe como esta tensión con no querer ser sujetos cero positivos o que les relacionen con el VIH? Como que me parece súper como interesante esa como disputa un poco que existe como a propósito como de cómo hablamos del virus, a quiénes afecta el virus y cómo afecta como el virus también a estas personas. Que estaría bueno que pudiéramos, Renato es quien nos ayuda con todo esto, con el pasar los mensajes. Muchísimas gracias, Renato. Este es el comienzo, creo que este es el comienzo de ese comentario que mencionaba Lucas. No, creo que no. Además del factor, porque dice además. Si pudiéramos leerlo completo para poder... Aún hay muchas falencias y carencias de salud respecto de los sistemas estatales, como la falta de atención médica pública y de calidad, el acceso a ella o la integración social de la problemática. ¿De acuerdo? Además del factor de negatividad social y corporal, como la autonegación del deseo, el autocastigo propiciado por todo el aparato institucional. Sí, creo que continúa. Además del factor de negatividad y el aparato. No. Bueno, se genera como una contraposición ahí. Sí, yo no tengo nada que comentar al respecto, porque creo que hay especificidades que son súper distintas. Concuerdo absolutamente con lo que planteaba Luca recién. Creo que a propósito de eso mismo,
hay habemos ciertas poblaciones con un nivel de vulnerabilidad. Oh, y tenemos, estaba llorando recién por eso. Muy Habemos, bueno. ¿cómo? No, que es muy mamona, como cuando estoy hablando por estas cosas, como que se pone a llorar para que le preste atención, pero puedes continuar hablando, no hay ningún problema. Lo que decía es que, claro, como que creo que hay ciertas desatenciones de los sistemas públicos y estigmatizaciones que también generan cierta vulnerabilidad. Que sí es cierto, si hay una posibilidad de un cualquierizar, que no hay una población, porque eso ya se derribó, era un mito absolutamente falaz, que había una población específica a la cual afecta el VIH. Lo que sí es que hay una vulnerabilidad particular. Yo también creo aquello. Y que justo el comentario de acá lo menciona, creo que es, plantea, incluso parte de nuestras familias, podemos leer, a ver, creo, ahí está, incluso parte de nuestras familias nos lo ganamos, dice la moral y la religión. Claro, justo lo que conversábamos. Ahí llegó una pregunta específica Está acá última lo que dice de Lucas, Brian perfecto. Stenger. Lo que dice Lucas. Hay una pregunta en específico ahí. Pregunta para ambes. ¿Cómo fue la recepción de las exposiciones que realizaron para la comunidad con VIH? ¿Trabajaron con ellas? ¿Hubo resonancias? Respondo yo. ¿Quieren Adelante. responderme? Vale. O sea, en mi caso sí, en la exposición de Más Cuerpo y Arte Cero Positivo en Chile éramos 3 personas viviendo con VIH quienes participaban de la población, o sea, de la exposición y que éramos en como de hecho la mayoría porque las otras obras eran de otras personas que también vivían con VIH, pero eran más como activistas de quienes recuperamos ciertos documentos y archivos. Y en el caso de la exposición del Centro Cultural de España hubo una mayor participación porque ahí le pedí personalmente a las personas con las que trabajo, entre otras amigues, que fuesen parte de una performance, digamos, permanente, donde hubo una instalación donde había un invernadero gigante como de 8 metros donde habíamos plantado como distintos tipos de plantas, donde la gente podía como cuidarlas y donde también había un cierto grado como de intención de hacerles como a las personas entender que ya no necesitamos ser personas cuidadas, sino que también podíamos cuidar de otra vida, un poco como la idea, pero ahí les pedí a distintas amigues, a distintas personas que todos los días fuesen a regar las plantas y que hablaran con las personas que visitaban la exposición. Entonces era un ejercicio súper lindo. De hecho, recuerdo que me encontré con una señora que me había comentado como, oh, como, pero eres tan joven y te ves tan bien. Y yo como, sí, me veo, soy súper regia, me veo súper bien, estoy súper bien, muchas gracias. Como que extraño como esta idea como de un poco hacerle cambiar la perspectiva a la persona como de quién es bien con VIH, como un poco derribar esta idea como de el cuerpo como dañado o el cuerpo como extremadamente como enfermo y débil. Y por lo menos quienes participaron como amigues y gente de la exposición les gustó mucho, fue una instancia que sirvió mucho también para poder conversar con otras personas, que al final es un poco lo que me interesa, como más que la obra en sí, más que la condensación de un cierto sentimiento en la obra, es lo que ocurre entre las personas o entre la obra y las personas, de forma que se generen como espacios más como de conversación y como de lecturas, interpretaciones a propósito de las cosas que están ahí. Entonces, por lo menos ahí fue siempre la idea. Y creo que es un pie forzado que también tengo cuando ya sea me invitan o propongo muestras, es la idea de poder participar uno con otras personas y nunca hacer ola sola. Y dos, el que siempre sean personas viviendo con VIH y ojalá siempre como asegurarme de que existan las condiciones laborales óptimas, pagarles lo que merecen y que sean siempre como bajo esos términos, que nunca existe como una especie como de
explotación laboral o de cierto como extractivismo cultural o de extractivismo incluso como afectivo, como creo que me gusta como invitarles y decir como, hey, ¿qué piensan? O, oye, bla. De hecho, igual pienso en una obra que hicimos, o sea, le digo obra porque al final era un condón de 14 metros que recorrimos por la Alameda y que fue muy chistoso porque había sido planeado para ser puesto en el obelisco que está en Plaza Baquedano, pero la persona que lo iba a poner se asustó y al final fue como que ya, filo, caminemos con el condón. Y fue demasiado hermoso porque en la medida en la que fuimos caminando, yo no sabía que iba a pasar, pero el condón se infló, por lo que al final la erección un poco como del condón ocurría por el calor de la marcha más que por la verticalidad de o- el, el obelisco. Y lo que era muy lindo ahí fue que, pucha, fue una tarde que lo pasamos bien con las otras personas que éramos parte de la organización. Y creo que eso me interesa mucho más porque recuerdo un comentario de una amiga que me dijo, es que esto no se ve tan artístico o le falta el factor artístico. Yo estaba como, me importa un pico el arte, como si es que esto como es artístico o no, como no me interesa, como lo que me importa es las instancias que ocurren con estas personas que amo y con quienes estamos como resistiendo. Esos son los lugares que realmente importan si es que estamos hablando de como qué es lo artístico. Entonces, creo que eso fue mucho más lindo y fue súper como chistoso. Además, como al final era como, caminamos con esto ya, caminamos. Y era muy lindo, además, porque se podía entrar al condón, entonces era una idea de cómo entre nosotros nos protegíamos, entre nosotros jugábamos, entre nosotros hacíamos como un poco hacer cobrar vida a este objeto enorme que no sabíamos que se iba a inflar en medio de la Alameda. Y luego fue muy chistoso porque se pinchó en la moneda, coincidencia, no lo sé, pero justo se pinchó en la moneda y comenzamos a cantar una ronda fuera de la moneda, paramos el tráfico y empezamos a cantar como Chile tiene SIDA, Caroline, Chile tiene SIDA. Y después llegaron, bueno, los pacos, la policía y tuvimos que salir corriendo, pero fue como eso lo lindo al final, como más que lo artístico o lo estético, era como lo pasamos bien entre nosotros, como para ellos fue especial y eso es más importante que cualquier otra como exposición o museo que pueda como conservar alguna obra, creo. A mí me Quería, parece, sí, me parece muy importante esto que dices, Lucas, porque creo que es un vicio bastante inútil, ¿no? O sea, como querer valorar, ¿no? Las producciones en términos como de su resolución formal, ¿no? O sea, o yo qué sé, ¿no? Es como no entender que la potencia de lo que se enuncia, de lo que se está compartiendo ahí, o sea, radica en otra cosa, ¿no? O sea, más allá de su buen trazo, ¿sabes? Como de esta visión como decimonónica del arte, ¿no? De la producción artística, ¿no? Me parece muy ocioso. Sobre la pregunta que hacen sobre la recepción, nosotros trabajamos a lo largo de los 2 años y medio, los 3 años que trabajamos para el proyecto, pues con diferentes iniciativas, ¿no? De activistas, asociaciones civiles, artistas, en fin, como con una comunidad bastante heterogénea. Nos sorprendió, digo, hace un momento nos hicieron favor de pasar como un fragmento de la inauguración, que habíamos preparado una actividad pública, ¿no? Con Alejandro Brito y para reponer una obra también de Lorena Orozco, en la que Luis Matus volvió, digamos, a reponer la sangre, ¿no? Para la obra, porque fue en el auditorio del museo y había al principio una especie de preocupación del museo de quizás es un espacio muy grande, pensando que la iba a llegar muy poca gente, ¿no? Y el auditorio se abarrotó, o sea, hubo que cerrar la puerta y muchísima gente se quedó afuera, ¿no? Que para mí eso tiene que ver, digamos, con el interés, o sea, que hay, ¿no? De comunidades muy diversas por asistir, escuchar, participar, unirse, sumar la voz, en fin, ¿no? Fue muy, muy, muy concurrida. Hubo varios comentarios de activistas, ¿no? Sobre el proyecto que nos sorprendieron. Fue mucha gente también de la Escuela de Enfermería que también compartieron, digamos, como los propios prejuicios de los que fueron ellos sujetos desde el ámbito médico, ¿no? O sea, por trabajar con gente que tenía SIDA en su momento, ¿no? Y para nosotros fue una pena que justo con la pandemia se tuvo que cancelar todo el programa público que habíamos preparado, porque sabíamos que una parte muy importante del proyecto era justamente abrir el espacio, digamos, de diálogo, de debate, ¿no? De comunicación, de intercambio. Habíamos preparado talleres, habíamos preparado conferencias, mesas, en fin, un ciclo de cine,
Y todo eso, bueno, se tuvo que cancelar, ¿no? O sea, por la pandemia, ¿no? Y porque se cerró el museo por un largo periodo. Logramos llevar a cabo algunas actividades en línea. Hemos podido, digamos, no tenemos, digamos, los instrumentos como para medir, ¿no? Si es que eso se puede, ¿no? O sea, digamos, como la repercusión, ¿no? O sea, del proyecto, pero sí hemos tenido, tanto Luis como yo, pues como muchos acercamientos de muchos agentes que han podido, digamos, o que pudieron como visitar la exposición en su breve tiempo, digamos, físico, o que han podido acceder desde ahora al micrositio, ¿no? Entonces, creo que ahí en el micrositio sumamos parte de las resonancias que ha tenido el proyecto, incluso integramos la entrevista que nos hizo Lucas a Luis Matus y a mí, y creo que eso, o sea, digo, ahora en la virtualidad y en el consumo en la pantalla es difícil leer, ¿no? O interpretar, digamos, como el alcance, la conversación, digamos, con las comunidades, ¿no? Pero digamos, por las visitas y por las invitaciones y por los ejercicios que ha habido como por acercarse a ambos o a alguno de los dos, creemos que, pues que bueno, que ha cumplido, digamos, como cierto objetivo en tanto volver a poner en la esfera pública medianamente, ¿no? Pues el VIH y el SIDA, ¿no? Queridas, les quiero agradecer como la instancia. Muchas gracias por la discusión, por la disposición que mostraron con esta invitación. Me parece que es muy pertinente cerrar con esto que estamos comentando como de la apertura. Me encanta la imagen que generaste, Lucas, a propósito de la señora que te dice, pero usted se ve muy bien, se ve sanito. Creo que es muy provocador porque creo que ahí hay dos lugares en donde el arte a esa señora probablemente no le importa, en ese sentido, como artefacto estético, como tal, como goce contemplativo, un poco inerte, que discutimos hace muy poquito, pero creo que también ese es un público muy es un público o un sector, una parte muy pendiente también respecto a la representación y a las discusiones en torno a estas temáticas. Les quiero agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo la disposición y las palabras, querida Lucas Núñez, querida Solenaro. ¿Quieren como hacer algún comentario, algo como para despedirse? Yo agradecer nuevamente y decirte que, o sea, espero con mucho interés, con mucho ánimo, el día que puedas presentar la obra de teatro también aquí en México, ¿no? Para seguir conversando, ¿no? También sobre todos los hilos que has estado bajando y ver cómo los digieres, cómo los traduces, ¿no? Y pues bueno, ojalá que llegue ese momento, ¿no? Pronto, se vienen sorpresas con México. Lucas, querido. Me agradecer también la instancia. Es bueno poder como hablar sobre esto sin que caiga como en los discursos típicos, sino que comenzamos como a poder tensionar como otro tipo de temas y pucha, ojalá invitar a tal vez personas de las artes visuales que estén viendo esto u otro que al momento de trabajar temas de VIH, ojalá por ejemplo no ocurra lo que se expuso en el Museo de Bellas Artes en el 2018 de Chile tiene SIDA, como solo personas cero negativas, blancas, heterosexuales, exponiendo sobre VIH cuando no tenían nada que decir al respecto. Y que ojalá, si es que hayan instancias de este tipo, trabajando con personas con VIH, siempre se respete ya sea el sueldo, las condiciones laborales y cualquier otro tipo de tema que tenga que ver, porque creo que el trabajar con VIH no tan solo tiene que ser con el poder visibilizar la problemática, sino también ver cuáles son las condiciones en las que se visibilizan nuestros trabajos, porque al final no tiene tampoco solo que ver con el evocar la memoria, sino también ver cuáles son nuestras necesidades hoy. Así que eso, espero sigamos como contaminando otros espacios, que sigamos infectando más nuestras vidas. Y nada, eso, muchas gracias, espero que estén muy bien. Les recuerdo que, bueno, nos vemos mañana también por las redes de El Desconcierto y el próximo jueves, 1 de julio, tenemos nuestra última sesión del seminario, conversatorio, copucheo con Las Indetectables. Vamos a tener un concierto con esta banda travesti, con una entrevista y con una sorpresita por ahí. Desde ya pueden entrar al link para dejar su aporte, es con una gorra virtual, que va a estar,
pueden seguir colaborando durante toda la tocata, que se estrena el 1 de julio a las 21 horas en el YouTube de Santiago Off y que va a estar disponible solo por 24 horas. Muchas gracias a quienes estuvieron participando muy atentamente. Nos vemos. Ahí está el link gorra.santiagooff.com para que puedan colaborar con nuestras invitadas de la próxima sesión. Les dejo un abrazo muy grande y nos vemos el próximo jueves. Chao, muchas gracias por todo. Chao, Cristian. Chao, Lucas. Gracias a todos.